Cuando llegaron las primeras imágenes profundas del telescopio espacial James Webb, en aquel verano de 2022, nadie se esperaba encontrar lo observado. Para un ojo no entrenado, como el mío por ejemplo, pues tan solo eran pequeños puntos muy rojos repartidos por las imágenes. Para la comunidad astrofísica era un misterio inesperado. Gracias al James Webb esperábamos fotografiar una época del universo, un universo temprano nunca antes visto, y esperábamos contemplar las primeras galaxias. Y nadie imaginó que bajo esa apariencia puntual tan discreta se escondía un nuevo tipo de objeto que rompía con nuestras expectativas. Demasiado brillantes, demasiado numerosos, demasiado pronto incluso. Entonces, ¿qué son los pequeños puntos rojos? Quédate y descúbrelo en Antes todo esto era plasma. ¡Comenzamos! Advertencia importante. Este podcast puede provocar efectos secundarios, cuestionamiento existencial, fascinación por las estrellas y una necesidad incontrolable de compartir datos astronómicos en cenas familiares. Al darle al play, aceptas que podrías empezar a pensar como una científica y desarrollar alergia a las pseudociencias. Escúchalo bajo tu propia cuenta y riesgo. Mejor así. Y en nuestro 31º programa de Antes todo esto era plasma, contamos con Alba Covelo Paz. Alba es astrofísica y actualmente realiza su doctorado en la Universidad de Ginebra, investigando precisamente la formación de galaxias en el amanecer cósmico con el James Webb. Buenas tardes, Alba. Qué súper emocionante el tema de hoy, ¿no? Hola, te voy a decir buenas noches y no buenas tardes, porque si bien estamos en la misma zona horaria, aquí ya es de noche. Es lo que tienes un poquito más hacia el ¿Dónde norte. estás tú hoy? Estoy en Francia, pero estoy cerca de Ginebra, entonces estoy un poquito más al norte, pero aquí ya anocheció. Y te voy a decir que hace un tiempo terrible y creo que el telescopio que tenemos en el observatorio, que está siempre apuntando al Sol, ahora mismo está apuntando al cenit, o sea que creo que el Sol se ha marchado de la galaxia. Pero bueno. Esperemos que vuelva, porque lo echamos en falta. Si no, no podemos hacer la fotosíntesis. Pero bueno, estoy encantada de estar aquí. Además, habéis elegido un tema que me pilla súper cerca, así que espero compartir con vosotros un gran rato discutiendo sobre estos misteriosos Little Red Dots. Contamos contigo para ello. Y nos acompaña también para esto mismo, para analizar este tema en profundidad, Carlota Prieto Rodríguez, astrofísica, también realizando su doctorado, en este caso en el Centro de Astrobiología CSIC. Carlota investiga las primeras galaxias del universo con el telescopio espacial James Webb. Buenas tardes, en este caso sí tardes, ¿no, Carlota? Buenas tardes, sí, en este caso sí, estoy en Madrid, o sea que aquí, bueno, que tampoco esté muy soleado hoy, pero sí. Y nada, con muchas ganas del programa de hoy, la verdad, porque yo también como Alba estamos en el mismo tema de investigación, que son las primeras galaxias del universo, y el tema de hoy va de eso, entonces, en concreto de unas galaxias en específico, pero es un tema muy guay, o sea que espero Os veo que nos lo frotando pasemos las muy bien. manos, ¿eh? Ay. Muy bien, y participa también en esta charla con sus valiosos conocimientos y preguntas Maricruz Gálvez Ortiz, astrofísica del CSIC, que trabaja e investiga en el Centro de Astrobiología. Buenas tardes, Maricruz. Hola, buenas tardes. Pues aquí encantada otra vez de acompañaros, de ver a todas estas mujeres encantadoras y deseando que me cuenten sobre este tema, porque realmente es que no tengo ni idea. Me dio mucha curiosidad cuando salió en la noticia y dije, ¿esto qué es? Y cuando he leído ahora un poquillo, digo, tiene muy buena pinta. Sí que tiene, ¿eh? Yo tengo mucho interés también. De muchas preguntas. Y muchas preguntas, exacto. Se une a nuestra conversación hoy también Isabel Rodríguez Barrera, doctora en astrofísica, ingeniera técnica industrial en formación y apasionada por la divulgación. Oye, a Isabel le encanta mostrar la ciencia detrás de esas cosas pequeñitas del día a día. Buenas tardes, Isabel. ¿Qué te parece el tema de hoy? Buenas tardes. Pues me encanta, pues la verdad que tampoco es mi temática, no es mi rama de investigación ni siquiera de divulgación, y claro, me ha servido para actualizarme, digo, Dios, ¿cómo era esto? Y hacerme un montón de preguntas. Entonces tengan cuidado, chicas, porque soy muy preguntona, ¿eh? Ya creo que José Antonio ya lo descubrió en el anterior programa.
tengo mucha curiosidad y bueno, pero siempre por supuesto desde el cariño y bueno, me encanta que, oye, que tengamos esta generación tan joven que nos pueda enseñar, porque la astrofísica es un campo muy amplio y no lo sabemos todo. Qué bonito, claro que sí. Estas generaciones jóvenes a enseñarnos, hay que estar Por siempre supuesto. abiertos a aprender. Y para completar el equipo de análisis se suma a la tertulia Sandra Kaufman, ingeniera y física y former Deputy Director de la División de Astrofísica de la NASA. Buenos días, Sandra. Buenos días a todas, qué bonito estar aquí con todas ustedes, ¿verdad? Es lindo que seamos, bueno, perdone José Antonio, ¿verdad? Pero No me ofende para nada, todo lo contrario. no, pero viendo la construcción del James Webb desde el principio hasta que lo lanzamos en el 21 y ver todo lo que hemos estado descubriendo es fantástico, ¿verdad? Yo trabajé en el Centro Goddard cuando estábamos empezando la construcción de este telescopio y teníamos mucho deseo y mucha promesa, ¿verdad? De las cosas que íbamos a poder aprender y observar, y todavía hemos descubierto muchas cosas. Estos pequeños puntos rojos es algo que todavía nos está causando un poquito de agrura, ¿verdad? Pero vamos a conversar acerca de todo eso. Y digo yo, buenos días aquí, porque yo estoy en el área de Washington, D.C. Está un poquito frío aquí, estamos a 4 grados centígrados. Bastante frío, pero esperamos tener una bonita conversación. Espero que sí, contamos contigo para que nos cuentes esos detalles técnicos de este telescopio maravilloso, que todavía se me ponen los vellos de punta de pensar que tengamos ese maravilloso instrumento allí en el L5 apuntando y contándonos estas maravillas del límite del tiempo, ¿no? Casi en el límite del tiempo. Por supuesto, como siempre, detrás de las cámaras, ocupándose de todo, está María Jurado, y como conductor del programa, pues yo mismo, José Antonio Jiménez. José Antonio, ¿me permites? Que siempre me olvido de comentar algo más, un poco para ponerles los dientes largos. Yo vivo en Canarias y aquí hace un sol, aunque hemos tenido temporal, Emilia, que nos dejó la verdad un poco devastado, no mucho, pero bueno, ahora mismo hace un sol radiante, tenemos luz del día, así que lo siento. Veniros a una latitud de 27. Y eso con el TEI de nevado, ¿eh? El Sol no se marchó entonces de la galaxia, se marchó a Canarias. No. Vale. Sí. Buena puntualización. Efectivamente, no lo hemos cogido. No, sí, eso sí, el Teide está completamente nevado desde su base y está dando un espectáculo increíble, lo que es el Parador Nacional, todo, y es una postal preciosa, así que bueno, os invito a venir a verla. Bien, pues empezamos el programa dando un poquito de envidia. Muy bien. Yo también quería puntualizar, y es que lo primero que tengo que decir es que para mí es un privilegio y ¿por qué no? También es una auténtica declaración de intenciones para este último directo del año, poder llevar adelante esta charla con 5 científicas. 5 mujeres que para mí representan el espíritu de la astrofísica hispanohablante en este momento. Incluyendo también a Sandra, que aunque no es astrofísica ingeniera, pero trabaja en este mundo de la astrofísica igualmente. Bien, dicho esto, ¿qué os parece si hacemos una pequeña introducción de dónde viene todo esto de los puntos rojos? Porque habrá gente que esté escuchando ahora mismo que diga, ¿pero de qué estáis hablando? ¿Puntos rojos? ¿Esto es algo de la piel? No. Vamos a centrarnos un poquito. Hablamos del telescopio espacial James Webb. ¿No es así, Alba? Eso es, efectivamente. Bueno, seguramente yo no sea la persona que más sabe de la parte técnica de James Webb, porque curiosamente yo llegué a este campo cuando James Webb ya existía, ya estaba trabajando, así que en ese sentido tengo mucho privilegio. Pero efectivamente, cuando el James Webb empezó a observar la astrofísica extragaláctica, las galaxias más lejanas, pues muy poquito tiempo después de que James Webb se lanzase, empezamos a encontrar cosas extrañas que se llamaron, después les pusimos el nombre, le puso Jorith Mathie el nombre de Little Red Dots, que literalmente significa pequeños puntos rojos. ¿Y qué son esos? ¿Quién le puso el nombre? Jorith Mathie es un astrofísico de Viena. Y Jorith le llamó así porque es que no puede ser más explícito. Es
unos pequeños puntos rojos, tal cual. Ves una foto del James Webb, que toma el James Webb y ves unos pequeños puntos rojos y dices, ¿qué será esto? ¡Qué extraño! Y la primera pregunta es, ¿por qué nos sorprende ver pequeños puntos rojos? Pues porque es una cosa que no habíamos visto antes. Digamos antes, cuando éramos capaces de ver galaxias en su parte óptica a redshift más bajos, es decir, más cercanas a la Tierra, no veíamos estos pequeños puntos rojos. Y de repente vemos un poquito más lejos y sí los vemos. Y esto pues sí que es una sorpresa porque es algo que no habíamos visto antes. Entonces, esa fue un poquito el descubrimiento de estos pequeños puntos rojos. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Antes de intentar entender lo que son, que eso ya es otro coco que abriremos luego, antes de intentar entender lo que son, vamos a empezar a definirlos. ¿Qué son estos pequeños puntos rojos? Entonces, lo que observamos son 3 propiedades muy específicas. La primera es la que acabo de decir, pequeños puntos rojos. Y al mismo tiempo, cuando obtenemos el espectro, veíamos algo muy específico, que eran unas líneas de emisión de Balmer. Entonces aquí hay que hacer un poquito de explicación de lo que es un espectro, ¿no? De lo que son las líneas de emisión, aunque seguro que nuestra audiencia está más que familiarizada con los espectros, muchos de ellos, pero por si acaso vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Entonces, cuando obtenemos... Yo si te parece, perdona que te interrumpa, si te parece, vamos a matizar un poco el hecho de que estemos observando con un instrumento distinto a lo que hemos observado hasta ahora. Para ello le voy a preguntar a Sandra. Sí, y ahora retomamos contigo, ¿vale? Perfecto. Sandra, ¿por qué no hemos visto esto antes con el Hubble, por ejemplo? Bueno, primero que el Hubble tiene un espejo un poquito más pequeño, ¿verdad? 2.4 metros, y el espejo de James Webb es 6.5 metros de diámetro, perdóname el Spanglish a veces, ¿verdad? También es la ubicación de los telescopios. El Hubble orbita la Tierra a 550 kilómetros sobre la superficie terrestre. El James Webb está a un punto Lagrange número 2, que es a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Y lo más importante es que está operando en el infrarrojo medio y cercano, que le permite ver objetos extremadamente lejanos y fríos, y tiene un parasol que mantiene la temperatura de los detectores a 40 Kelvin, bien fríos. Entonces se puede detectar con más detalle esos puntos cuando el universo estaba empezando, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad?, que esté frío, que tenga este parasol que lo protege, que lo mantenga frío, y ese espejo tan grandote que tiene, ¿verdad?, que es importantísimo. O sea, ¿este telescopio observa en el infrarrojo exclusivamente o también tiene un poquito No, del...? observa en el infrarrojo medio y cercano solamente. No, Vale. no tiene la luz visible y la ultravioleta como lo tiene el Hubble. Claro, y tiene que estar muy frío porque si no, estando caliente, brillaría él mismo mucho en el infrarrojo y se deslumbraría solo, ¿no? Tiene Exactamente, que estar sí. muy frío. Sí, Vale. tiene que tener ese parasol. Es un escudo gigante, ¿verdad?, que lo mantiene extremadamente frío, y es esencial para la detección de ese infrarrojo sin interferencia térmica de los electrónicos que tienen que funcionar, por supuesto, ¿verdad? ¿Y por qué escogimos el infrarrojo para observar? Porque este telescopio ya tenía una función muy clara, ¿no? Carlota, por ejemplo, si queríamos ver esto que tú estás estudiando, ese universo temprano, ¿por qué escogimos esta longitud de onda, este infrarrojo? Es una luz un poquito invisible, pero muy cerca al rojo, ¿no? A nuestro color rojo, ¿no? Claro, lo que pasa es que es eso, el telescopio espacial funciona en el infrarrojo, pero si queremos ver los orígenes del universo, por lo que se llama el desplazamiento al rojo, realmente no estamos observando estas galaxias en el infrarrojo. Eso es la luz que nos llega, pero la luz que emiten esas galaxias la emiten en el óptico. Entonces podemos ver líneas de emisión en el óptico y en el ultravioleta que antes no podíamos ver. O sea, si vemos el espectro electromagnético, sería primero el ultravioleta, luego el visible, luego el infrarrojo. Entonces, por el desplazamiento al rojo, el James Webb ve en el infrarrojo, pero esas galaxias han emitido en el ultravioleta y en el óptico. Entonces, con ver, entre otras cosas, la formación estelar de las galaxias, por ver en el óptico. Y eso es lo que diferencia de otros telescopios.
escogimos este infrarrojo porque ya sabíamos que esas galaxias, aunque emiten en el óptico, esa luz iba a llegar aquí en forma de infrarrojo y esa era clave, ¿no? Esa parte era clave. Exactamente. Lo clave era ver el redshift, que se quería ver cuanto un redshift mayor. Y hasta antes del James Webb, redshift altos eran redshift 5. Ahora estamos viendo galaxias hasta redshift 12 o más. Vale, cuando hablamos de redshift, estamos hablando del corrimiento al rojo, de cómo esa luz se ha desplazado a lo largo, o mejor que nos lo explique Isabel, por ejemplo. Isabel, ¿nos puedes dar una pequeña explicación de qué es esto del redshift? No me ha escuchado, creo, Isabel. Está muteada. Sí. Ahora, activa tu micrófono, Isabel. Ahora Cierto sí. es. Ahora Perfecto. sí. Vale, quizás puntualizar, pero por favor corríjanme, ¿vale? Si me equivoco, porque incluso es lo que iba a preguntar para que el público también lo entendiera. O sea, cuando decimos corrimiento al rojo también estamos hablando de espacio temporal, digamos, ¿no? Ahora mismo, o sea, estamos observando estos Little Red Dots, son objetos del universo temprano, entonces iremos buscando valores de este redshift siempre o sea, mayores, ¿no? Entiendo. Vale, o sea, es una medida temporal. Hombre, ya para explicarlo quizás en profundidad tendríamos ya que entrar en parámetros cosmológicos un poquito de un conocimiento mucho más profundo, ¿no? No sé si Carlota y Alba quieren puntualizar algo. Sí, digamos que de forma sencilla, o sea, ahora mismo es lo que estamos a redshift 0 y el origen del universo es a redshift muy alto. Entonces, estas galaxias, los Little Red Dots, están en torno a redshift mayor de 5, que más o menos, que es lo que se llama en la época de la reionización, que es justo el momento en que vemos las primeras galaxias, porque antes el hidrógeno no había hidrógeno ionizado, entonces no podíamos ver nada porque no había luz. No teníamos estrellas, entonces no podíamos ver nada. Entonces, estas primeras galaxias de esa época de la reionización, que es como se llama ese periodo, es lo que se conoce como redshift más o menos de 6 a 11. Y ese es el periodo de la historia del universo, que también se puede trasladar a millones de años y equivale, sí, 0 es el Big Bang, 0 años, y actualmente estamos en 13.800 millones de años, pues la época de la reionización corresponde aproximadamente entre 300, 800, más o menos, millones de años. ¿Podría explicar un poquito mejor el redshift, porque a veces hay personas que no entienden tanto, ¿verdad? Y para mí me cayó muy bien la explicación del efecto Doppler, ¿verdad? Que si un objeto se aleja de nosotros y su luz se estira, aumentando la longitud de onda, entonces se ve más roja. Y si un objeto se acerca, ocurre lo contrario, ¿verdad? La luz se acorta y se ve azulada. Entonces, como el universo se está expandiendo y las galaxias se están alejando de nosotros, la luz que emitieron hace miles de millones de años se estira mientras viaja, apareciendo más roja cuando llega a la Tierra. Es algo un poquito menos técnico, ¿verdad? Pero sí. Voy a hacer aquí una pequeña puntualización porque efectivamente Sandra has explicado muy bien que la luz se estira, ¿no? Pero no hay que confundirlo con un efecto Doppler, ¿verdad? El efecto Doppler es un fenómeno distinto que es efectivamente cuando los objetos se acercan se vuelven azules, cuando se alejan se vuelven rojos, pero esto ocurre a distancias mucho menores. Por ejemplo, imagínate una estrella de nuestra galaxia, ahí sí que lo podemos observar. Pero a escalas cosmológicas esto ya no es un efecto Doppler, esto es un efecto cosmológico, ¿no? Entonces es exactamente lo que has comentado, el universo está en inflación, el universo es como un globo que se está inflando. Y junto con él todo se infla, incluida la luz. ¿Qué pasa cuando inflamos la luz? Su longitud de onda aumenta y por tanto, pues efectivamente se vuelve más roja, pero no es un efecto Doppler. No estaba diciendo que era un efecto Doppler. Tiene las mismas consecuencias que un efecto Doppler, ¿verdad? Pero no lo es. Entonces aquí es importante una pequeña puntualización, pero efectivamente es el universo en expansión el culpable. No, Alba, lo que quería hacer era la explicación comparativa con el efecto Doppler, era más que todo, no es que es un efecto Doppler, perdona. Sí. No, por supuesto, pero por supuesto. Oye, Alba, entonces si todo esto que estamos intentando ver tan lejano, esas galaxias primigenias, vienen con un corrimiento al rojo que se llama un enrojecimiento cosmológico, porque se ha movido toda esa luz, se ha ampliado su longitud de onda, ¿por qué nos extraña que veamos puntos rojos? Lo lógico sería ver rojo, ¿no? Muy buena pregunta. Pues resulta que el problema es que las cosas sean más rojas es normal. La cuestión es que vemos estos puntos pequeñitos y rojos, lo que nos extraña no es que sean rojos. Lo que nos extraña es
la forma que tiene su espectro, sus características globales. Pequeños puntos rojos como tal, podríamos verlos, no serían demasiado raros, ¿no? Una galaxia pequeñita, ya es pequeña, y si está con redshift, pues va a ser roja, efectivamente. Pero estos Little Red Dots son mucho más que pequeños puntos rojos, tienen muchas más cosas, mucho más interesantes, ¿no? Entonces, la característica fundamental, hay tres características fundamentales de estas cosas. La primera es, efectivamente, pequeños puntos rojos. La segunda y la tercera son del espectro, ¿no? Entonces, ahí es cuando se vuelven súper especiales. Vale, pero pequeños tampoco son, ¿no? O sea, que aquí déjame matizar una cosita. No sé si me equivoco con esto. Cuando decís pequeños, os referís a pequeños en la imagen, ¿no? No en la realidad. Nos referimos realmente a compactos, ¿vale? Con pequeños vale. no queremos decir que midan 3 metros en la vida real, efectivamente, muy buena puntualización. No, significa que son compactos, seguramente sean enormes, pero están súper lejos, entonces los vemos pequeñitos, ¿no? Aquí en esta misma foto está perfecta, es un ejemplo perfecto, porque aquí vemos, por ejemplo, en el centro, en la parte justo debajo donde pone LRD, vemos una galaxia ahí grande, ¿verdad? Enorme. Bueno, la vemos grande en la foto, digamos. Comparado con esa galaxia que está súper extendida, un Little Red Dot, vemos un puntito de nada, ¿verdad? Entonces, compacto, no pequeño. Pero bueno, nosotros le llamamos pequeños porque así son más bonitos. Little Red Dots. De todos modos, a mí me gustaría, porque vale, está bien, lo estamos introduciendo, pero yo creo que ya llevamos un rato hablando de como fenómenos, ¿no? Un fenómeno, digamos, que se ha detectado en el universo, pero yo creo que ya a estas alturas, ¿qué es exactamente? O sea, ¿es una estrella, un agujero negro, una galaxia, quasar, un ovni? ¿Qué son? No adelantemos acontecimientos. Esto Uy, vale. se va a desvelar al final del programa, vamos a desvelarlo, además va a ser... Muy bien. Va a ser una exclusiva mundial. Alba nos va a contar exactamente lo que son, nos lo ha prometido antes del programa. Broma, evidentemente. Sí, yo tengo una pregunta desde este punto de vista, por ejemplo, si yo, ¿no? De repente me dan las imágenes de web y yo veo estos puntos, como dices, son cosas compactas. Las estrellas normalmente cuando las observamos, o cosas, digamos, pues eso, esféricas, las ves compactas. Y las galaxias, como ha señalado Alba, las ves como no esféricas, tienen formas diferentes, incluso las muy lejanas, porque en esta imagen las galaxias se ven muy bonitas, sino que simplemente ves un poco fuera de esfericidad, ¿no? Un poco extensas, decimos. ¿No? Sin embargo, si yo hubiera visto esto, hubiera pensado, estrellas supergigantes rojas o lo que sea, como está muy lejos. Entonces, le pregunto a Alba, sin espectro, ¿qué pudierais haber pensado la gente que hace cosmología y galaxias? Porque, vamos, yo hubiera pensado una estrella de estas super gigantes rojas que hay. Sin espectro. Luego ya con el espectro seguimos. Es súper pregunta. Mira, si solo tuviéramos una foto, no te puedo contestar. Seguramente no tenemos información. Lo bueno es que tenemos muchas fotos en distintos filtros y ahí es donde viene la magia. Entonces, las imágenes, no sé si lo sabe la gente, pero las imágenes astronómicas siempre son en blanco y negro, ¿verdad? Realmente cuando le vemos los colorines, eso es porque los hemos pintado con el ordenador. Realmente las imágenes siempre son en blanco y negro. Lo que pasa es que eso no significa que no lleven color, ¿verdad? Porque nosotros cuando tomamos imágenes con un telescopio, le ponemos delante un filtro que, por ejemplo, solo deja entrar la luz azul. Luego le ponemos otro filtro que solo deja entrar la luz roja, ¿verdad? Le vamos poniendo filtros y a medida que ponemos distintos filtros obtenemos distintas propiedades de la galaxia a distintas longitudes de onda. Entonces, con varias fotos, es decir, con una imagen en un color, otra imagen en otro color, otra imagen en otro color, sí que empezamos a ver cosas raras. ¿Por qué? Porque los colores nos dan información sobre el espectro. No nos dan directamente el espectro, no es tan perfecto, pero sí que nos dan pistas. Entonces, ¿qué pasa? Estas Little Red Dots, si vemos los colores, vemos que tienen un color muy rojo en el óptico, un color muy azul en ultravioleta, y eso ya no tiene sentido con estrellas. Es el color el que nos da las pistas. ¿De dónde vendría el rojo en un objeto tan lejano? Pues normalmente, sin hablar de Little Red Dots, en una galaxia normal, si es muy lejano va a ser una galaxia. Por desgracia no somos capaces de ver estrellas que estén a redshift 10, ni mucho menos, ¿no? Entonces, si está muy lejos, normalmente va a ser una galaxia, ¿no? Entonces, si vemos una galaxia roja,
muy roja, puede ser por dos motivos. Puede ser porque sus estrellas estén muy viejas, ¿vale? Es decir, que no tenga estrellas jóvenes, que la galaxia ya no esté formando estrellas nuevas y esté básicamente muriéndose la pobre, ¿no? Entonces, solo las estrellas más viejas, que son las más rojas, sobreviven. O normalmente, especialmente en una época tan temprana del universo, la galaxia no le ha dado tiempo a morir todavía. Entonces, normalmente es por el polvo, ¿vale? Normalmente, si vemos una galaxia muy roja, asumimos que es polvo. ¿El polvo qué hace? El polvo tiene dos superpoderes. El primer superpoder del polvo es absorbe la luz ultravioleta como si no hubiera un mañana, ¿vale? El polvo se alimenta de la luz ultravioleta y vamos, es que la galaxia tiene luz ultravioleta, pero a mí no me va a llegar esa luz porque el polvo se la ha comido toda. Y el segundo superpoder del polvo es que esa luz la reemite en colores mucho más rojos. Entonces, una galaxia roja, lo primero que voy a pensar es, tiene polvo. El polvo se ha comido la parte ultravioleta y ha defecado el color rojo, ¿no? Simplemente es lo que voy a pensar. Ahí viene la siguiente sorpresa con los Little Red Dots, y es que en los Little Red Dots vemos luz muy roja, pero también vemos luz ultravioleta. Y eso no es muy normal. El polvo no hace eso, el polvo tendría que comerse eso. Entonces, ¿cómo puede ser que haya algo tan rojo, tan rojo, tan rojo, tan rojo, y al mismo tiempo tan ultravioleta? El polvo no ha sido. Primer culpable descartado. ¿Qué puede ser entonces? Ahí está el misterio. Entonces, ¿De dónde viene el ultravioleta, Alba? Las galaxias normalmente tienen estrellas que tienen distintos tipos de estrellas, ¿no? Pues las estrellas más grandes son las que emiten el ultravioleta. Las estrellas que se llaman tipo O y tipo B, para los más frikis de las estrellas, esas son las que emiten el ultravioleta. Las estrellas más pequeñas no emiten ultravioleta, emitirían en el visible. Entonces, si tiene luz ultravioleta una galaxia, significa que tiene estrellas jóvenes y, vamos, al universo tan temprano, todas las galaxias tienen ultravioleta prácticamente. Entonces, viene de las estrellas. Y el polvo se lo come si hay polvo, si no hay polvo, pues no se lo come. Tan sencillo como eso. ¿Cuál sería el siguiente paso, Carlota? O sea, teniendo esas dos pistas, ¿qué mirarías tú ahora? Sabiendo Ahora que ya hay toca. ultravioleta y hay infrarrojo y esto no encaja, ¿no? Lo siguiente ya toca mirar el espectro como tal. Porque aquí hemos visto con lo que nos ha explicado Alba de los diferentes filtros, eso es lo que se hace, una imagen y se tiene un filtro en el telescopio y se calcula cuánto es la cantidad, digamos, en ultravioleta, cuánto es la cantidad que emite en infrarrojo. Entonces luego se puede hacer una diferencia de esas dos. Y eso digamos que es un punto de fotometría como una foto. Luego, con esos puntos podemos hacer la distribución espectral de energía, que es cómo emite esa galaxia en las diferentes longitudes de onda, y también lo acompañamos del espectro. El espectro obtenido por un instrumento diferente del James Webb. La parte de fotometría, la parte de la imagen, se saca de un instrumento y la parte del espectro de otra. Entonces ahora al ver el espectro vemos que tienen unas líneas que son anchas, que son unas líneas que son anchas y que son muy fuertes. Y entonces eso es raro porque una línea ancha de estas líneas que emiten normalmente se asocia a agujeros negros. Entonces, claro, aquí ya viene una de las grandes dudas que tenemos de un Little Red Dot es un agujero negro, tiene un agujero negro y entonces, por ejemplo, para ver estos espectros tenemos diferentes instrumentos con el James Webb. Uno de ellos es NIRSPEC, que es con el que más se utiliza, que NIRSPEC es el instrumento que trabaja en el infrarrojo cercano, Near Infrared Spectrum, de ahí viene la palabra. Entonces, con este vemos las diferentes líneas. Y una de las líneas más importantes, la línea de H-alfa. Y así es un poco la parte. Luego también podemos obtener datos con MIRI, que MIRI obtiene el espectro en el infrarrojo medio, que ahí viene de Medium Infrared, ese es MIRI. Entonces, combinando datos del infrarrojo medio, infrarrojo cercano, podemos obtener el espectro entero de estos Little Red Dots. Vale, claro, vamos a definir... Ujú. Perdón, si te parece bien, vamos a coger como ejemplo una de estas líneas, ¿no? De estas líneas que aparecen pues como si fueran en un arco iris, un solo color, muy bien definido, ¿no? Vamos a llamarlo color. Esa línea, por ejemplo, sería el H-alfa, ¿no? Hidrógeno alfa, que es un color que emite el hidrógeno en un momento en el que sus electrones saltan de un orbital a otro, ¿no? Esa línea debería ser, teóricamente, debería ser una línea fina, pero lo hemos visto ensanchada esa línea, la hemos visto muy ensanchada.
¿Por qué se ensancha una línea de emisión como esa? Supongo que esto es un dato importante, ¿no? Porque Alba insistía en esto. No sé, Alba o Carlota, como queráis. Adelante, pero alusiones. Bueno, básicamente se ensancha porque tiene mucha formación estelar. La línea de H-alfa, entre otras cosas, nos da la formación estelar. Entonces, si hay un objeto que tiene mucha formación estelar, que está emitiendo, hay una cosa que se llaman los outflows, que es algo que está echando afuera, entonces hace que estas líneas se ensanchen, sean más grandes de lo que estaría siendo una línea estrecha de la transición de hidrógeno de un nivel a otro. Es como se llama, ¿no? Lo que hace el átomo de hidrógeno, lo que acabas de explicar. Entonces, básicamente sería así. Vale, Algo, si quieres añadir algo. puedo preguntar una cosa, es que en astronomía estelar se usa mucho el H-alfa para diagnóstico de estrellas tipo solar y más frías, porque esta línea que es de absorción pasa a ser en emisión cuando hay actividad, ¿no? Que le pasa a nuestro Sol y a estrellas más frías. Entonces, estas emisiones, que es debido, ¿no? a que hay algo en medio que absorbe, bueno, las capas de fuera absorben la energía, estas líneas a veces están ensanchadas y esta componente ancha quiere decir que hay material, pues bueno, ya sabes, igual que nuestro Sol, que puede eyectar materia o tienen los flares, se unen. Y entonces esa parte ancha es precisamente eso, ¿no? Material en movimiento ahí en medio. Supongo que es equivalente, es lo que dices, ¿no? Que si estoy mirando una línea H-alfa de toda una galaxia entera en vez de una estrella, estoy mirando todo el conjunto. Si luego veo una componente ancha, eso significa que hay por ahí, dentro de esa galaxia, materia intercambiándose. ¿Sí? Eso es, sí. Ahí hay mogollón. Y no es una zona de formación estelar, porque estas galaxias son viejas, pero las estamos mirando en el pasado. O sea que, uy, qué lío. Estas son viejas, pero estamos mirando en el pasado, luego son jóvenes. Son jóvenes y viejas a la vez. Eso es. Esto es interesante. Entonces, pero vale, precisamente, gracias, Carlos. Sí, pero precisamente justo esa anchura de cuando observamos ese espectro del Little Red Dot nos da pie, aunque no la vemos, obviamente, ¿no? Las estrellas, ya sería mucha suerte y mucha precisión, ¿no? Pero claro, deducimos precisamente por el ancho de que hay estrellas, ¿no? No sabemos en qué estado ni cuántas, pero sí que, porque cada una contribuye un poquito con su pequeña línea, ¿no? Su pequeña H-alfa, pues van contribuyendo para dar esa anchura justo del espectro de la galaxia. Digamos que para que se entienda eso sería, ¿no? Un poquito, sabemos que debe de haber una población estelar por esa banda ancha, ¿no? Aunque no las veamos. Sí, Bueno. todo el espectro contribuye y entonces se ensancha, ¿no? No es lo mismo observar una que observar toda la galaxia. Exacto, es la suma de pequeñas, vale. Y bueno, pues por eso nos hacemos una idea de que... Me he hecho la idea. Creo que Alba nos va a corregir, ¿eh? Si no mucho. Solo un verbo. Cuando hay, primero de todo, las estrellas normalmente no emiten H-alfa, ¿verdad? Lo que pasa es que las estrellas calientan el gas, efectivamente, y luego el gas... Por eso, no. Esta es una emisión que se produce solo en las estrellas de baja masa, porque tienen diferentes capas y las capas más frías de arriba absorben ¿cómo se llama? La energía que viene del núcleo, debería ser absorción, pero ahí se producen ciertos cambios y por eso puede aparecer en la emisión. Pero bueno, esto es por la actividad de estos tipos de estrellas nada más. Sí, sí, por supuesto. Lo que quiero decir es que en las galaxias lejanas normalmente lo que encontramos es que son las estrellas más masivas, precisamente, las estrellas tipo O, solo las estrellas tipo O, ninguna más es capaz de hacer esto, las que calientan el gas a una temperatura absolutamente brutal, que ionizan el gas y luego el gas cuando se recombina es que emite H-alfa. Y entonces, cuando hay muchas de estas estrellas, las H-alfa se empiezan a acumular una encima de otra. Pero no se ensanchan, solo hacen que sea más alta, el piquito sea más alto, pero no van a hacer que sea más ancho, solo hacen que sea más alto. Solo hay una cosa capaz de ensanchar las líneas y ahora sí es el efecto Doppler. ¿Alguien se anima a explicar el Doppler broadening? Bien, estábamos viendo que si algo se alejaba... ¿Cómo? En el efecto de rotación, quieres decir. Efectivamente, el de rotación, efectivamente. Entonces, claro, cuando tenemos muchas estrellas una encima de otra, estaban todas acumuladas, hace que la H-alfa sea más alta, pero no va a hacer que sea más ancha. Lo único que puede hacer que sea más ancho es el efecto Doppler, es decir,
una parte del gas se acerca hacia mí y por tanto lo veo más azul, y otra parte del gas se aleja de mí y lo veo más rojo. Entonces, ¿qué pasa? Si lo veo más azul, tiene una longitud de onda más corta, entonces la línea va a ser más ancha hacia el lado azul y la parte que se aleja de mí va a ser más ancha hacia el lado rojo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que puede provocar este efecto Doppler? Pues las opciones que hay son la que decía Carlota, que son los outflows, es decir, que la galaxia esté eyectando gas a una velocidad de vértigo fuera de la galaxia, hacia mí y hacia el otro lado. Entonces va a hacer este efecto. Y la otra opción es un agujero negro supermasivo, que lo que va a hacer es que el gas empiece a rotar muy rápido, porque el agujero negro siempre está rodeado de gas, y ese gas rota muy rápido, simplemente por pura gravedad. El agujero negro tiene mucha masa, pues es supermasivo. Y el gas, pues entonces empieza a rotar súper rápido y entonces va a formar este ensanche. Entonces, esas eran las dos hipótesis principales. ¿Es un agujero negro supermasivo o es que la galaxia tiene unos outflows brutales, es decir, está eyectando gas de manera brutal? Esas eran las dos hipótesis, pero es súper fácil de comprobar cuál es la correcta. Y esto es así porque si es un agujero negro, solo se van a ensanchar las líneas de hidrógeno. Si es un outflow, se van a ensanchar todas las líneas, incluida la de oxígeno. Entonces, miramos el oxígeno no se ensancha. Por tanto, definitivamente empieza a ser la hipótesis más fuerte, que es un agujero negro supermasivo, el culpable de este ensanchamiento. Es una hipótesis, significa que no está súper comprobado, pero es, digamos, la hipótesis más fuerte, la más robusta. A día de hoy, hasta el día de hoy, se piensa que posiblemente un agujero negro supermasivo. Sin embargo, eso no resuelve todos los misterios, ni mucho menos. Esto solo es el comienzo. Claro, y desde este punto de vista, perdón, claro, como yo sé medir la velocidad de rotación en un espectro estelar, pero ¿cómo mides la velocidad de la rotación en un espectro de toda una galaxia? Supongo que en la técnica será parecido, no lo sé. No mides la velocidad de rotación de toda la galaxia, mides la velocidad. Lo que estás midiendo realmente solo es la masa del agujero negro, nada más. Y solo estás midiendo cómo de rápido rota el gas alrededor del agujero negro. No la galaxia entera, solo claro, la parte que está ahí. Por la mitad, ¿no? En la mitad, ¿no? El full width al full maximum, ¿no? Ahí, ¿no? Vale, exactamente, vale, efectivamente. Vale. O sea, igual que... Igual. Me da curiosidad. Por supuesto. Alba, curiosidad también. Tengo entendido que a pesar de todo lo que hemos observado, todavía no hay un espectro completo de alta resolución para estos LRDs, entonces todavía hay que seguir observando más con NIRCam y NIRSPEC y NISIR y todos esos instrumentos, ¿verdad? Para poder, con James Webb sí que se han observado. Otra cosa es con con James Webb, por supuesto. Con James Webb tenemos NIRSPEC, tenemos NIRCam, tenemos NIRCam GRISM, tenemos MIRI también, ¿verdad, Carlota? Sí, MIRI. La experta en MIRI es Carlota. ¿Y cuál me falta? ¿Cuál es el cuarto instrumento que nunca utilizo? ¿Cómo se llama? NIRIS. Con NIRIS no sé. NIRIS, De NIRIS no sé, ¿sabes, Carlota? Así como no, la verdad que NIRIS no. No, pero bueno, NIRCam, se ha observado con, o sea, el espectro de el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio sí lo tenemos, o sea que no hay problema. Incluso en radio, en rayos X. Claro, lo que pasa es que Sandra hablaba en alta resolución. ¿Qué ganaríais? Porque claro, esto es baja resolución. ¿Qué ganaríais? ¿No? O sea, que desde el punto de vista de que ahora ya tenés, ¿no? Acabas de decir que está más claro ya que puede ser un agujero negro, por esto de que las líneas que son los ensanchan son las de hidrógeno. ¿Qué podríais averiguar si tuvierais un poquito más de resolución? ¿O qué buscaríais? A ver, con James Webb, al menos en el infrarrojo, yo voy a hablar del de cercano y Carlota va a hablar del medio, ¿vale? Porque así cada una hace de su área. Entonces, en el infrarrojo cercano tenemos dos instrumentos que pueden observarlo, ¿verdad? Tenemos NIRSPEC y NIRCam. Entonces, la máxima resolución que tenemos es curiosamente con NIRCam, que tenemos una resolución brutal, pero absolutamente loca. ¿Cuál? Con NIRCam GRISM, o sea que no es ni un prisma ni una rendija, son las dos a la vez. Conseguimos una resolución, ¿cuánto es? No me sé el número, pero te puedo decir que podemos medir el redshift, las líneas con una sensibilidad de 0,001 del redshift. Entonces es súper preciso, muchísimo más que cualquiera de NIRSPEC. Lo que pasa es que tiene un defecto, que solo nos deja ver un cachito pequeñito del espectro, súper chiquito. O sea, por ejemplo, nos deja ver solo una línea a la vez. Nos deja ver la línea de H-alfa y nada más. Entonces, la resolución máxima no cubrimos nada. Esto se puede explicar de que cuanto más resolución tienes, como tienes que meter más fotones, al final acabas con menos trocito de espectro para
para la gente que nos escucha. Más Pues sí. resolución, menos cacho. Uno tiene que elegir su veneno. Sí. Tenemos que elegir qué es lo que más nos gusta y ya está. Efectivamente. ¿Y ahí qué Entonces, puedes encontrar? claro, ya tengo la resolución, 1600. 1600. 1600, claro. A mí eso es Wow. poco. Es Me poco. sonaba, pero no me la quería. Bueno, vale, pero con James Webb es lo Sí, que sí, con James Webb, sí, sí, sí. comparado con el prisma, con un prisma vemos, o sea, con Bueno, el sí. espectro que tenéis delante ahora mismo, Un experiment sí de 400 o yo qué sé, claro. el espectro que tenéis ahora mismo, veis que hay tiene como mucha distancia entre puntos, ¿verdad? Porque tiene una resolución mucho más baja, pero cubrimos todo, ¿no? Con James Webb, más de lo que se ha hecho hasta ahora, no voy a decir que no se puede hacer, pero no podemos aumentar mucho la resolución con James Webb ahora mismo. Podríamos igual, con otro instrumento, ¿verdad? Pero bueno, Desde tierra están muy débiles, no llegamos a con ver. ELT me pregunto si con ELT. Claro, con el... Pasa que no existe todavía, ¿verdad? Ya. Pero hay un megatelescopio súper guay que se llama Extremely Large Telescope, porque los astrónomos somos muy originales poniendo nombres, ¿verdad? Very large, extreme large. Extremely Large. Sí, creo que el siguiente iba a ser Absurdly Large o algo así, ¿no? Sí, me lo creo. Y eso es la parte del infrarrojo cercano. Y lo que mola un montón del infrarrojo cercano es que vemos veis lo que tenéis delante es un espectro en forma de V, ¿verdad? Vemos que tiene, en la parte izquierda es el ultravioleta. Y ahí vemos que está como con forma de, digamos, entre comillas, galaxia normal. Es decir, que va bajando, el ultravioleta va bajando. Y en la parte óptica, que es la parte de la derecha, estaría subiendo. Cuando digo ultravioleta y óptico, no digo que nosotros estemos observando el ultravioleta y el óptico. Digo que la galaxia emite en ultravioleta y en óptico. Luego hay un redshift y realmente a nosotros nos llega muy, muy rojo, pero de verdad la galaxia está emitiendo ultravioleta e infrarrojo. Y vemos un espectro en forma de V, cosa que es absolutamente extraña. Nunca tal cosa se había visto. Y imaginaos nuestra cara cuando vimos esto. Dijimos, vale, una galaxia que baje por la izquierda, lo más normal del mundo. Una galaxia sin polvo va a bajar por la izquierda. Pero por la derecha no va a subir, va a estar plana. Por la parte de la derecha, una galaxia que suba, lo más normal del mundo. Una galaxia con mucho polvo, pero por la izquierda va a estar plana. Ahora, que baje y suba, nunca tal cosa habíamos visto hasta que llegaron los Little Retards. Ahora, la parte del infrarrojo medio, ahí es Carlota la experta. En la parte del infrarrojo medio, lo bueno es que podemos ver, o sea, con la parte de la que ha explicado Alba, podemos ver también la línea H-alfa, muy importante, pero si nos vamos a galaxias más lejanas, no la podemos ver, porque ya está más lejos. Entonces, por eso hay que pasar al medio, no vale con el infrarrojo cercano. Entonces, para eso necesitamos MIRI, que es el instrumento que funciona en el infrarrojo medio. Y este tiene tiene varios instrumentos. Uno es la parte de la imagen, otro es la parte del espectro, que tiene una resolución mucho mayor que NIRSPEC, que es de 3000, llega a 3500 o algo así, y NIRSPEC es 2700, o sea que el MIRI tiene una resolución increíble, o sea, es una barbaridad. Y lo que pasa es que su rango es de 5 micrómetros a 28 micrómetros, que en Redshift, por ejemplo, de una galaxia Redshift 7, Redshift 8 a partir de 7, ahí es donde vemos la línea de H-alfa. Si es una galaxia más joven, vamos a decir más joven a una galaxia dentro de lo que cabe muy vieja, ahí necesitamos NIRSPEC para ver H-alfa. Entonces, gracias a MIRI no vemos el espectro entero, no vemos la forma de V, pero podemos ver en concreto la línea H-alfa para galaxias más lejanas. Entonces ahí sí que veríamos el ensanchamiento. Además, como tiene muy buena resolución, vemos muy bien esa componente ancha y vemos muy bien la componente estrecha, lo podemos dividir muy bien. Y luego la parte también en MIRI, o sea, en el infrarrojo medio, tenemos otro instrumento que se llama el LRS, que es el de MIRI, pero una resolución baja. Es una resolución de 100, o sea, es muy baja. Lo que pasa que nos permite tener un espectro como, digamos, más simple, más sencillo y también más rápido. O sea, porque así no hay que estar tanto tiempo mirando una galaxia con el telescopio. Y en esa parte, ¿cuáles son las características así peculiares o poco comunes que encontráis en esa parte del espectro, Carlota? Sí, vemos el ancho de la línea. Vemos que tiene un ancho de H-alfa muy grande, que eso es lo que ahí veríamos que es compatible con un agujero negro. Esa parte, bueno, supuestamente Pues compatible escuchándolas con este diálogo, ¿verdad? Lo que Alba está diciendo, lo que Carlota está diciendo, lo que entiendo de la construcción del telescopio, veo que sin MIRI
no podríamos detectar una de estas cosas, ¿verdad? Entonces, MIRI nos permite ver lo que NIRCam y NIRSPEC no pueden ver, ¿verdad? Así que esos objetos fríos, polvorientos, lejanos, qué sé yo, no se podrían ver. Entonces, el compendio de instrumentos que montamos a bordo de James Webb en totalidad nos está permitiendo poder observar todas estas cosas que si faltara uno de estos instrumentos, por ejemplo, MIRI, ¿verdad? No hubiéramos podido detectar ciertas cosas. Muy interesante, gracias por la Claro. información, gracias por dármelo desde el punto de vista científico, por supuesto. Sí. Bueno, es Sí, que Bueno, es gracias a vosotros por complementario. haberlo construido. Porque, Eso es. sí, sí. No, Yo no Oye, hice nada, yo eh, llegué y ya estaba montado el telescopio. Sí, justo. Sí. A mí me gustaría y puntualizar, ay, perdón, José Antonio. sí, no quería Por ej- preguntar. No, un em, poco, sí. si estamos viendo en el ultravioleta y estamos viendo también en el infrarrojo, em, no- este ultravioleta nos está indicando o esas estrellas de alta temperatura, ¿no? O esos outflows, ¿no? Pero ¿no deberíamos estar viendo rayos X también? ¿O radio? Quiero decir, esto no se va a ver en el espectro, evidentemente, pero no sé si es una característica. Ujú, efectivamente, muy buena pregunta, porque aquí esto no deja de ser, aquí cada vez hay más misterios, esto es una locura. Entonces, claro, efectivamente, la parte de, vale, hemos ensanchado las líneas, eso puede ser un agujero negro supermasivo. Ah, pero si es un agujero negro supermasivo, esperamos ver más cosas. Esperamos que los agujeros negros supermasivos emitan luz, como tú has dicho, en muchas otras longitudes de onda, en rayos X, en radio. Efectivamente, los agujeros negros supermasivos son una locura la cantidad de radiación que emiten. Y sí, efectivamente se ha conseguido observar, ¿vale? Con otros instrumentos, no con James Webb. Y vemos que sí, bueno, tiene emisión en rayos X, en radio, pero tampoco una cosa muy loca. O sea, tampoco lo que esperábamos observar de un agujero negro supermasivo tan grande en una galaxia tan pequeña, o sea, bueno, tan compacta, no pequeña, ¿no? Hay muchas incógnitas. Y luego la siguiente pregunta también sería, ¿por qué ese espectro con forma de V? Eso sí que es un drama. Eso es un auténtico drama, porque eso el agujero negro supermasivo no lo explica. No lo explica. Claro. O sea, no conseguimos entender en ese momento, por Dios, a ver, si tiene polvo, tendría que ser solo hacia un lado. Si no tiene polvo, tendría que ser solo hacia otro. Pero tenemos los dos. ¿Qué está pasando aquí? Aquí empezamos a hacer teorías como si no hubiera un mañana. Oye, Vamos, y todos ¿Y todos cuál los es la little teoría? Bueno, perdón. Adelante. No, decía que cuál es la teoría más, digamos, más popular dentro de la gente que lo está estudiando. en su momento no había una teoría, no había una teoría predominante. Aquí era todo, cada uno lo que sueña esa noche, lo escribe en un paper, esta es mi teoría. Aquí había tantas teorías como personas. Lo que pasa es que hubo un descubrimiento posterior que ya sí que dijo, vale, tenemos una teoría favorita. Y ese descubrimiento es de este año, de hace unos meses nada más, que es un paper de Nature. Bueno, todavía no sé si está aceptado o no, pero lo estará, que es la Black Hole Star. Ah, lo he visto. Oh. Ese fue un descubrimiento posterior. O sea, cuando aún nos estábamos dando ahí golpes contra la pared, pero Dios mío, ¿qué puede ser? Hubo una observación que se hizo a la vez por dos personas independientes, bueno, son amigos, pero independientes, que son Rohan Naidu y Anna de Graaf, dos científicos, cada uno observando su trocito de cielo, estaban observando trocitos de cielo distintos, los dos a la vez encontraron algo prácticamente idéntico en dos sitios distintos del cielo, que es un espectro muy, muy, muy específico, que no tenía la forma de V, solo tenía la parte de la derecha, no la de la izquierda. Y entonces dijeron, esto es lo mismo que un Little Red Dot, lo que pasa es que le falta la parte de la izquierda. ¿Qué puede ser esto? Y dijeron, lo tenemos. Puede que los Little Red Dots, la parte ultravioleta venga de la galaxia y la parte roja venga del agujero negro. Y entonces hicieron un modelo que explicaba esa parte roja. Y ese modelo es el que tenéis en la pantalla ahora mismo, que es el agujero negro estrella. ¿Qué es eso? Pues lo que veis aquí en pantalla es en el centro el agujero negro supermasivo, que es ese puntito negro pequeñito. Alrededor de él veis que hay el típico disco de acreción de los agujeros negros, que básicamente es gas que está girando alrededor del agujero negro y que el agujero negro pues va captando. Y en el exterior una bola de gas súper densa, súper compacta, ¿vale? Que no es una estrella ni mucho menos, pero una bola de gas súper compacta y densa. Y eso explicaría el espectro, la parte de la derecha del espectro, ¿vale? Que es
Ese agujero negro explica el ensanchamiento de las líneas y esa bola de gas gigante explicaría la forma del espectro y también una cosa que no hemos comentado, que es que las líneas de Balmer, H-alfa y H-beta, son líneas de emisión ensanchadas, pero también tienen una componente de absorción. Esa absorción, ¿no? Efectivamente, también tienen una componente de absorción. Esto lo explicaría. Y la parte ultravioleta no vendría de aquí. Vendría de que pues este pedazo de bicho estaría dentro de una galaxia normalita. Y la galaxia normalita sería la que se encarga de emitir la parte ultravioleta. Y este pedazo de bicho sería el que se encarga de emitir la parte roja, ¿no? Entonces, esta es la teoría que ahora mismo está más aceptada. Y es muy curioso porque esto fue un descubrimiento, bueno, esto es una teoría, pero fue derivada de una observación que se hizo y lo observaron 2 personas independientes prácticamente a la vez en 2 sitios distintos del cielo, que son Rohanna y Diana de Graaf, y los 2 hablaron entre ellos y dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a publicar el paper el mismo día para que no nos ganemos el uno al otro, y de hace unos meses de eso. Y desde entonces esta es la teoría favorita de los científicos. O sea, lo que estamos viendo es lo que estaría en el centro de ese Little Red Dot, ¿no? Efectivamente, sería... Pero no sería todo el Little Red, no sería todo el conjunto, solo sería una parte, ¿no? Voy a sacar mi personalidad gallega y te voy a contestar, depende. Depende. Depende del Little Red Dot. La cuestión es que los Little Red Dots que tienen el espectro en forma de V no es solo esto, es esto dentro de una galaxia normalita. Entonces, bastante compacta aún así, pero normalita. Una galaxia que tiene sus estrellas y tal, y esto estaría en el centro de la galaxia. Sin embargo, las Black Hole Stars, que son estas 2 observaciones independientes que se hicieron, estas 2 personas, no veían la parte ultravioleta. La parte ultravioleta era plana y luego veían esta parte. Entonces, estos en concreto no tendrían galaxia, sería solo esto. O tendrían una galaxia súper pequeña que brilla tan poco que no la vemos. Entonces, depende. Habría casos de galaxias que tienen esto en el centro y habría casos en los que no hay contribución de la galaxia, no es que no exista, pero que es tan pequeña o brilla tan poco que no la vemos. Vale, o sea, podría ser un conjunto heterogéneo de objetos, ¿no? Los Sí. no necesariamente tiene que ser un solo tipo de objeto, ¿no? Efectivamente, es perfectamente posible que cada Little Red Dot sea diferente y que Claro, algunos tengan una galaxia un poquito más de galaxia y otros que tengan un poquito menos. A Claro. ver, la base es la misma, ¿no? Pero la idea es la misma, pero que puede ser que sean un poquito distintos, efectivamente. Claro, perdón, porque a mí se me ocurre que sea una fase, quiero decir, hay muchas galaxias, sabemos que tienen un agujero negro en medio, entonces con el tiempo, ¿no? Pues va comiéndose todo alrededor, es decir, puede pasar por esta fase de agujero negro estrella, no lo sé cómo dices que se llama, no lo sé. Vamos a llamarle Little Red Dot porque es El un Little nombre. Red Dot, pero que todavía le queda galaxia alrededor porque no Ujú. se la, ¿no? Y entonces serían un tipo, habría que ver, por ejemplo, las estadísticas de esos Red Dots, cuáles son de ese tipo, y luego ya cuando se lo ha comido todo, a lo mejor, yo qué sé, otra Sí. fase. De hecho, Se me ocurre. también es como una hipótesis, que puede ser una fase de una galaxia que no se ha observado en otro momento. Eso también puede ser. Bueno, realmente es lo mismo que pasaba antes con los AGNs. O sea, los AGNs antes claro, se por pensaban eso. que solo había un tipo. O sea, veían como muchas cosas, pero eran diferentes. Y ahora pues ya está el modelo unificado de AGNs, que se ve que cada cosa representa cómo vemos un agujero negro de diferentes formas, o cómo vemos la galaxia, si emiten entre ellos, depende. Emiten jets, tiene jets, no tiene. Aquí puede ser lo mismo, puede ser que dependiendo del ángulo con que estamos viendo el Little Red Dot, dependiendo si justo estamos viendo en el ángulo que fuera, o sea, puede ser. Es Sí, como... verdad, Vale, según sí. el ángulo en que se mira, cambian las cosas también. Claro, Claro. esto iba a preguntar justo ahora que María ha puesto esta imagen donde vemos las diferencias en las galaxias con núcleo activo, que depende un poco cómo las veamos, si ese chorro apunta hacia nosotros o no, pues van cambiando sus características. ¿Puede ser que ese polvo del que hablabais antes esté configurado en forma de toro, como ocurre también con los AGNs, por ejemplo, y por eso veamos ultravioleta y veamos también infrarrojo? Veamos ese color azul. Es posible. Lo que pasa es que no vemos, el polvo normalmente deja varias huellas, ¿no? La primera huella que deja es lo que decíamos, que absorbe el ultravioleta, emite el infrarrojo y demás. Sí es cierto que a redshift bajo vemos este tipo de objetos que efectivamente tienen el polvo, que es el culpable de que dependiendo del punto de vista. Pero a redshift alto, especialmente en este tipo de objetos, no esperamos que haya polvo, porque no vemos otras señales del polvo, ¿no? Entonces, no creemos que el polvo aquí tenga mucha culpa o tenga mucha importancia. Pensamos que es más bien el gas. Entonces, en este caso, no. Pero bueno,
Sí, la idea sería algo así como un AGN especialito, ¿no? Cabe decir que hay otro drama aquí, que no sé si nos hemos dado cuenta. Nosotros estamos viendo este tipo de objetos en el pasado, ¿verdad? A Arecibo muy alto, es decir, muy en el pasado. Pero ¿por qué diablos no lo vemos en el universo de ahora? Nosotros a Arecibo bajo no vemos estas cosas y eso es un drama, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Si no los hemos visto, vamos, a estas alturas que llevamos observando el universo muchos años, asumimos que no existen. Entonces, ¿cómo puede ser que existan en el pasado y no en el presente? Esa es otra pregunta. Alba, la pregunta que se me ocurre, tal vez para Carlota también, ustedes que son astrofísicas, ¿verdad? Siempre que hablo con mi mamá, ella me pregunta, ¿por qué esto es importante, verdad? ¿Por qué es que estamos estudiando esto? ¿Por qué estamos estudiando lo otro? ¿Qué me importa a mí, verdad? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que estas observaciones? Poniéndolo así a la gente común, ¿por qué nos tiene que importar? Bueno, estamos conociendo cómo se formaron las primeras galaxias del universo y con esa formación de cómo se formaron tan pronto, podemos saber cómo es el universo ahora y cómo se ha formado nuestra galaxia, las galaxias que tenemos alrededor, cuáles han sido las fases tempranas de estas galaxias. Y yo creo que al fin y al cabo es conocimiento, es saber todo esto, por qué ha sido así y no de otra manera, por qué nuestro universo es así y no de otra manera. Y yo creo que eso es como lo importante de esto, ¿no? De Saber. todos modos, quizás una posible quizás respuesta a eso es porque no las vemos ahora, como dice Alba. Se supone que estos objetos se crearon en un universo muy temprano. ¿Qué había en un universo muy temprano? Teníamos hidrógeno y helio, quizás No, aquí también teníamos ionizado una metales. vez. De hecho tienen oxígeno también y de todo esto. Vale, pero en pequeñas cantidades, o sea, teníamos una baja metalicidad realmente, entonces realmente la abundancia de metales lo que hace es enfriar el gas. Aquí vemos que el gas es denso y muy caliente. Entonces, claro, ya después de cómo ha evolucionado el universo, realmente tener regiones con poca metalicidad, sí, por supuesto las hay, pero me imagino que en un nivel que no permita, si es, digamos, solamente mirando la densidad, no por supuesto que caliente el gas otro tipo de procesos, ¿no? Mirando solamente lo que es la metalicidad de la concentración, ¿no? De metales de ese entorno. Se puede explicar cuando se forman en un universo muy temprano, es más o menos a lo que más o menos podría yo entender. No sé si me acerco, me alejo, tengo un redshift alto o bajo en esta respuesta. No te puedo decir caliente o frío porque como no tengo la respuesta, no te puedo decir si estás en buen camino o no. Muy bien, bueno, la dejamos Podemos entonces ahí, elucubrar entonces. entre todas. No Sí, pasa sí. nada. Perfecto. A ver, yo tenía una pregunta. Estaba relacionada también con estas peculiaridades, ¿no? Que se concentren en el pasado. Además tienen unas edades muy, muy típicas, ¿no? Pero habéis dicho al principio que gracias a las líneas H-alfa podéis pesar ese agujero negro supermasivo. ¿Cuánto pesan estos agujeros? ¿Son muy pesados con respecto a su galaxia? ¿Son como los que tenemos en las galaxias modernas? ¿Son distintos? Pesan más que un elefante. A ver, voy a hacer aquí una puntualización y es que la manera que tenemos de pesarlos es terrible, o sea, es malísima, pero es todo lo que podemos hacer, ¿vale? Para poder pesar este agujero negro utilizamos ecuaciones, formulillas, ¿vale? Matemáticas, que son empíricas y que son aproximaciones de aproximaciones de aproximaciones de aproximaciones, ¿vale? Es decir, medir la masa de un agujero negro a partir de la emisión de H-alfa es, vamos, seguramente esté mal por lo menos un orden de magnitud y si no más. Y ¿vale? de hecho, de una fórmula a otro cambia un orden de magnitud a otro, dependiendo de cómo. Exactamente. Entonces partimos de la base de que todo lo que hemos medido sabemos que está mal. Pero claro, es lo mejor que conseguimos. Estamos en ello, trabajando en ello, ¿verdad, Carlota? Además, estas fórmulas también se consiguen muchas veces con simulaciones. O sea, lo que haces es como la gente que hace simulaciones, nosotras somos observacionales, pero la gente que hace simulaciones coge el ordenador y empieza a simular condiciones iniciales de un universo. Entonces empieza a meter temperatura, materia, gas, o sea, diferentes condiciones para el gas, para las estrellas, todo. Entonces a partir de ahí se empiezan a simular los primeros agujeros negros, primeros colapsos de estos agujeros negros, y a partir de ahí también pueden trazar unas supuestas fórmulas de cómo medir esto. Entonces, claro, dependiendo de las condiciones iniciales que tú metas en el modelo, en la simulación, pues te va a variar mucho cómo va a evolucionar el universo. Porque claro, tampoco lo podemos recrear de otra manera que no sea con estas simulaciones numéricas, porque en un laboratorio no se puede, básicamente.
Vale, una vez hecha ya esta contestación gallega, vamos a contestar de verdad. Y ahora sí, nuestros agujeros negros supermasivos que medimos en galaxias como la nuestra, en nuestro grupo local, representan un porcentaje muy pequeño de la masa total de la galaxia, ¿no? Esta comparación sí se puede hacer, ¿no? Aunque sea con 1 o 2 órdenes de magnitud de error la masa del agujero negro, sí que podemos ver esa diferencia entre la masa de este Little Red Dot completo, imaginando que es una galaxia, y de su agujero negro supermasivo. Y aquí creo que sí hay otra nueva descompensación, ¿no? Efectivamente, partiendo de la base de que nuestros números están mal, pero pese a ello lo que estamos encontrando es que el agujero negro supermasivo que está en estos sitios, vamos a llamar galaxias, representa un porcentaje muy alto. Normalmente un agujero negro supermasivo en una galaxia actual, vamos, menos de un 1% del peso total de la galaxia, digamos. Aquí nos encontramos casos donde el agujero negro es el 10% de la masa total de la galaxia o incluso más. Entonces, esto, partiendo de la base de que nuestros números seguramente estén mal, pero aún así, si estuvieran bien, significaría que la galaxia es todo agujero negro, básicamente, y tiene un poquito de estrellas, pero es todo agujero negro. Especialmente en estos Little Red Dots es donde más vemos este efecto, ¿verdad? También hay AGNs en el universo temprano que no son Little Red Dots, que son galaxias normales que tienen un agujero supermasivo en el centro, pero no son Little Red Dots, son galaxias normalitas. Y aún así, todas ellas empezamos a ver que el agujero negro tiene mucha importancia. Es la mayoría, no voy a decir la mayoría de la galaxia, pero es una parte muy importante. Con Little Red Dots esto es todavía más exagerado. Realmente es... toda la galaxia es agujero negro, básicamente. No, tiene también estrellas, pero poquitas comparadas, ¿no? Entonces esto es algo muy heavy, ¿eh? Y la pregunta, la misma. Esto era en el pasado, en el universo temprano. A día de hoy no es así. Entonces, ¿qué ha pasado entre medias para que el universo y estas galaxias o bien se hayan extinguido como los dinosaurios y hayan desaparecido? ¿Cuál sería la causa de esta extinción? O lo más probable, estas galaxias han evolucionado y han cambiado. Entonces, ¿cómo han evolucionado? ¿En qué se han convertido? Y ahí también hay una serie de hipótesis. Yo tengo más preguntas que respuestas, pero tengo una pregunta loca y no sé, ustedes que entienden más la ciencia, ¿verdad? Pero ¿cómo es que estas galaxias, estas Little Red Dots, pudieron haber evolucionado en galaxias y solamente vemos la luz de Little Red Dot y no la evolución a galaxias? Eso todavía yo no entiendo eso. Yo tampoco. Yo tampoco, ojalá entenderlo. A ver, tenemos una serie de ideas, pero ahora mismo es que esto es muy reciente, no nos ha dado tiempo a pensar mucho todavía, entonces Todas son locas. tenemos la idea de una serie de ideas, pero a ver, aquí hay dos opciones. O esas galaxias han desaparecido, que no lo creo, así como los dinosaurios, o se han convertido en otras. Y lo que pensamos que podría ser, pero esto es una hipótesis súper inmadura, o sea, acaba de nacer casi, es que es posible que esas galaxias hayan evolucionado a ser los núcleos de las galaxias elípticas de hoy, ¿vale? Entonces, hoy en día, las galaxias elípticas son unas galaxias súper gigantes que son muy rojas, digamos que ya no forman estrellas nuevas y tienen un núcleo, normalmente en el centro tiene un agujero negro supermasivo, súper grande, y entonces pensamos que puede ser que estas Little Red Dots, por lo que sea, se hayan comido a muchas galaxias, estaban hambrientos ese día, y el centro se mantiene el mismo, pero se han convertido en una galaxia muy grande que han absorbido a otras galaxias. Es una hipótesis, pero de verdad que la hemos inventado antes de ayer, o sea que igual no es. Igual el año que viene te doy otra respuesta, vaya. Gracias. ¿Cuál es la estadística? ¿Cuántos Little Red Dots se han encontrado en cualquier catálogo, de cualquier sitio que mires en el cielo, vas a encontrar aproximadamente un 1% de galaxias son Little Red Dots. Sí. No, perdón, sí, un 1% Little Red Dots, un 10% multicomponent, sí. 1% aproximadamente. Es mucho. Es muchísimo. Es una locura. Teníamos una imagen, no sé si María la puede poner, una imagen en la que veíamos que se comparaba cómo veíamos ese Little Red Dot en luz roja y cómo lo veíamos con la luz, con un filtro en el que nos quedábamos solo con la parte azul de la luz, ¿no? Y veíamos que había diferencias morfológicas, ¿no? Ya dejaba de parecer un punto y parecía algo un poquito más disperso.
¿Hay alguna explicación para esto también? Claro, aquí es lo mismo, bueno, un poco lo que ha explicado Alba realmente. En el azul lo que estamos viendo son estrellas que están emitiendo, en el rojo lo que estamos viendo es polvo. Entonces, creemos, como hemos visto también con el modelo del agujero negro de estrella, es que están rodeadas también todo por polvo. Entonces, por eso a lo mejor vemos el punto, porque realmente estamos viendo la emisión del polvo. Em, Podría ser. Sí. Vale, o Bueno, sea que ni son little, ni son dots, y como emitieron en el óptico, tampoco son reds, ¿no? Está el nombre un poquito ahí regular puesto. Pero No, pero más, es chulo el nombre, ¿o no? es chulo, es chulo. Dentro de lo que podía haberse llamado, que ya sabemos que nuestra imaginación no brilla precisamente por el ingenio, pues no está mal, ¿no? No está mal. Pero tengo una pregunta más. Para mí el misterio de este objeto es cómo se ha hecho tan gordo, aunque ya me lo habéis explicado un poco ese misterio, cómo se ha podido hacer tan pesado, tan masivo ese agujero negro en tan poco tiempo, porque son objetos que están recién nacidos, ¿no? Como el que dice, están a 500, 600. Hay un agujero negro supermasivo detectado por el James Webb a 570 millones de años del Big Bang. Son muy recientes. ¿Nuestros modelos son capaces de explicar cómo crece un agujero negro supermasivo en tan poco tiempo? No, efectivamente, esto ha sido una sorpresa, ¿verdad, Carlota? Sí. Sí. Aquí por eso hay varias hipótesis. O sea, por ejemplo, una es que las primeras estrellas, las primeras estrellas que también vamos a llamar unas estrellas que están en su puesto de descubrimiento, las que se llaman las estrellas de población 3, entonces quizá pueden ser un producto final de esas primeras estrellas. Una posibilidad, poco Ujú. así, pero que son estrellas que todavía ni se han descubierto. Hay hipótesis, pero todavía no están. Luego puede ser que haya unos agujeros negros, los iniciales, digamos que sean como unas semillas, que se llaman semillas de agujeros negros principales. Entonces, estos agujeros negros están emitiendo material, hay una acreción de material, entonces colapsan. Estos agujeros negros colapsan y aquí se puede formar un Little Red Dot. Y otra posibilidad es que se hayan fusionado muchas estrellas en unos cúmulos, o sea, porque para que se formen estrellas se necesitan unos cúmulos que haya mucho gas. Entonces, estos cúmulos que hay mucho gas, se pueden fusionar dos estrellas y se puede llegar a formar este Little Red Dot. Posibilidades hay muchas. 1000. Pero claro, Wow. estos agujeros negros primordiales aquí es como la historia de, pero ¿cómo se han formado? Se han formado antes que el gas y que las estrellas, se han formado primero las estrellas, ¿no? Es como dependiendo del modelo que cojamos, pues nos ¿Quién viene puede antes, dar. el huevo o la gallina, básicamente, verdad? Sí, Claro. eso Oye, es. mandó Alba una foto chulísima en la que nos la va a poner ahora María si la encuentra, en la que se veía en distintos momentos del tiempo se veía señalando el mismo Little Red Dot pasando por una lente gravitacional y claro, cada uno tenía un recorrido un poquito más largo, un poquito más corto y estábamos viendo el mismo punto en distintas épocas, en distintos momentos. Y esto es súper interesante porque parece ser que para estos objetos es muy importante ver si han variado en el tiempo o su variabilidad. No sé por qué. ¿Por qué es tan importante esta cuestión ahora mismo? Efectivamente, a ver, la cosa es que una manera súper buena de testear si efectivamente es un agujero negro o no, porque vamos, es una hipótesis, pero todavía no está demostrada, ¿eh? Es nuestra mejor hipótesis, pero aún así está sin demostrar, por eso no es una teoría. Entonces, los agujeros negros tienen una propiedad muy chula, que es que su luminosidad varía. No la luminosidad del agujero negro, porque el agujero negro no se ve, pero la luminosidad de la materia que está alrededor del agujero negro varía en el tiempo. De hecho, ahora mismo hay un programa de James Webb que se llama Twinkle, que significa parpadear, ¿no? Que lo que quiere hacer es precisamente observar los Little Red Dots. Lo observo ahora, lo observo dentro de 3 meses, lo observo dentro de 3 meses y miramos si está variando. Y si efectivamente está variando, es una manera de confirmar que eso efectivamente es un agujero negro. Esto todavía no se ha hecho, ¿vale? Estamos en proceso de hacerlo, así que to be continued. Pero mientras esperamos, hay efectivamente otra manera de ver si ha variado su brillo, que es vamos al pasado, vamos al futuro, vamos al pasado. Efectivamente, si podemos viajar en el tiempo, pues viajamos en el tiempo, miramos si brillaba más, viajamos más en el tiempo, miramos si brillaba menos. En principio creo que estamos todos de acuerdo que viajar en el tiempo es un poco difícil, pero hay una cosa que el universo ha creado que es increíble, que nos arregla este problema, y son las lentes gravitacionales. ¿Qué es una lente gravitacional? Es pues lo que tenéis en la imagen ahora mismo, ¿no? Básicamente es una galaxia o varias galaxias extremadamente masivas, pero con una masa que no es normal, lo extremadamente masivas que son. Y utilizando la teoría de la relatividad general de Einstein, sabemos que si algo tiene mucha masa,
tiene la propiedad de que curva el espacio, ¿vale? Entonces, esto lo podemos ver incluso con el Sol, ¿vale? El Sol también está curvando el espacio. Pero cuanto más masa, pues más curva el espacio. Y si tenemos una galaxia que son millones y billones de veces, billones de los americanos, no los nuestros, de veces la masa del Sol, curva tanto el espacio que va a crear como si el espacio fuera una pelotita. Y una galaxia que está detrás de esta lente gravitacional, o sea, detrás de esta supergalaxia, la luz se va a propagar por donde puede, ¿no? Entonces puede ser que se propague, pues hay aquí una curva, pues me propago por la izquierda y por la derecha y por arriba y por abajo. Y puede llegar a darse el caso donde se empiezan a duplicar, triplicar o cuadruplicar en el espacio. Entonces lo que veis en pantalla básicamente es un Little Red Dot que está detrás de la lente gravitacional. Entonces, en principio, si está detrás, no deberíamos ser capaces de verlo si el espacio fuese el espacio normal al que estamos acostumbrados, pues si está detrás no lo puedes ver. Pero como el espacio está curvadísimo, pues el Little Red Dot encuentra una manera, la luz de ese Little Red Dot encuentra una manera de venir hacia nosotros, que es pues por la derecha, por abajo y por el otro lado, ¿no? Entonces, es este el motivo por el que lo vemos multiplicado. Pero no solo está multiplicado, sino que además cada una de estas imágenes pertenece a un momento de la historia distinto. ¿Por qué? Porque la luz no se teletransporta, tarda lo suyo en viajar. Como sabéis, hay una velocidad de la luz, que es una constante universal, y pues el camino más corto tardará menos, por el camino más largo tardará más en llegar a nosotros, ¿no? Entonces, la parte de esta lente gravitacional donde el camino sea más corto, la luz llega antes y por tanto corresponde a un momento de la historia más reciente. La parte de esta lente gravitacional que tenga un camino más largo, la luz tarda más en llegar y por tanto está más en el pasado. Hasta el nivel de que este mismo Little Red Dot, que vemos esta imagen triplicada, o había otro que estaba en la anterior que era cuadriplicada, hay una diferencia de edad de más de 100 años, creo que son 160 o 180, entre una imagen y otra. Es decir, estamos viendo el mismo objeto en momentos distintos de su historia a la vez. Esto es brutal, a mí me explota el cerebro, no sé a vosotros si también me explota el cerebro. Totalmente, vamos. Totalmente. Para quien diga que no existen los viajes en el tiempo. Bueno, hacia adelante los que quieras, ¿no? Bueno, yo creo que llega el momento de intentar decidir, ¿no? Y intentar, dejar sentada la semilla ya para ese premio Nobel. Así que decidme, ¿qué son? ¿Qué apostáis? Hemos dicho esta maravilla del agujero negro estrella. ¿Seréis capaces de votar, de decirme, Carlota, Alba, yo creo que esta va a ser la buena, ¿no? Porque el agujero negro estrella además no puede ser muy estable en el tiempo, o sea que explicaría también el hecho de que no los veamos ahora también, o sea, no, está cuadrando muchas cositas, pero ¿os atreveríais a decir qué hipótesis va por el camino correcto? Yo creo que esto es una que se acerca, pero puede haber más. O sea, yo vuelvo a lo mismo, vuelvo a los genes. Vuelvo a que antes se pensaba que había una única hipótesis y son muchos tipos. Aquí lo mismo, puede esto ser una hipótesis cierta para algunos, pero igual para otros no. Porque también vemos en los propios Little Red Dots, vemos diferentes algunas propiedades, son diferentes en algunos de otros, porque unos son más compactos que otros, porque unos tienen unas masas mayores que otros. Esto a lo mejor no se explica tan fácilmente con un único modelo. No sé, está todavía, hay que seguir investigando. Diría yo. Efectivamente. O sea, yo tengo que decir que esta teoría es súper reciente, pero que hay todavía muchos misterios sin resolver. Por ejemplo, el hierro. El hierro es un drama. Estos objetos tienen muchísimas líneas de hierro en el ultravioleta, es decir, que es hierro ionizado, que no sabemos tampoco. Es decir, esta teoría no lo explica todo, ¿vale? Explica muchas cosas y explica más de lo que ha explicado ninguna otra hasta el momento. Pero yo sigo sin saber de dónde salen las líneas de hierro, por qué tenemos carbono 3 en el ultravioleta. Eso no viene de la galaxia, viene del agujero negro. O sea, que hay muchos misterios que todavía no hemos comentado, pero que están sin resolver. Entonces, esta teoría del agujero negro estrella, creo que es un buen inicio, pero le faltan trocitos, que yo creo que no es que esta teoría se vaya a demostrar que es falsa, que puede ser, pero no creo que se vaya a demostrar que es falsa, se vaya a tirar a la basura y se vaya a hacer una nueva, pero yo creo que se va a seguir construyendo sobre esta teoría. De la misma manera que cuando Newton hizo la teoría de la gravitación,
luego resulta que Einstein vio que, bueno, que no era completa y no es que tirara a la basura la teoría de Newton y crease una nueva, sino que la completó, ¿verdad? Pues esto es un poquito la misma idea. Yo creo que se completará, le faltarán trocitos al puzzle, pero yo, si tengo que apostar, que no me gusta apostar, eso es un hábito muy malo, pero diría que yo creo que se puede construir sobre esta teoría sin tirarlo a la basura. Esa sería mi voto de fe. Llamémoslo especular para Eso no es, hacer apología del juego, ¿no? eso es. Me gustaría pasarle esta pregunta a Maricruz, porque yo sé que ella tiene también experiencia con estas cuestiones, ¿no? Pero, ¿qué se siente? Al final, esto que estamos viendo, los Little Red Dots, no hacen más que recordarnos que nuestro universo es mucho más creativo que nuestra capacidad de imaginar modelos, ¿no? De lo que está ocurriendo ahí detrás. Pero, ¿cómo te sientes cuando las observaciones contradicen tus predicciones, lo que tú pensabas? Bueno, claro, aquí hablamos, hay dos cosas. Una cosa es, por ejemplo, que nadie sabía, ¿no? Lo que no puedes imaginar o lo que no sabes que existe, no te lo puedes imaginar, como los Red Dots, estos, cuando se han visto han dicho, a ver qué es esto, pero no te los habías imaginado previamente. Otras veces dices, bueno, voy a usar el James Webb porque en cuanto tenga más precisión en esto, más resolución, ¿no? Espectros de estos Red Dots, más resolución, voy a ver no sé qué, y luego vas y te encuentras con que no te parece nada a lo que tú preveías. Pero a mí eso normalmente, siempre al principio es confusión. Uy, ¿lo habré mirado bien? Bueno, nosotros como los datos siempre te vienen de una manera que hay que reducir bien los datos y bueno, hacer unos procesos complejos, pues, pero por otro lado, a mí personalmente me gusta. Cuanto más raro, mejor. A menos que se vuelva tan raro que te tires ahí la vida intentando descubrir. Pero que me sorprenda, como esto que encontremos de repente unos objetos nuevos, ¿no? Cuando llevamos tantos años haciendo ciencia de astrofísica y además en el espacio y con buenos telescopios, a mí me encanta. Así, más imaginación al poder. Sí. Sandra, en tu caso, ¿cómo gestionarías como ingeniera aeroespacial claro, entiendo que el encontrarte algo que no esperabas no es lo más agradable en la ingeniería aeroespacial, ¿no? Precisamente estáis ahí para imaginar todo lo que pueda ocurrir, ¿no? Entonces quizás no es lo que más os motiva a la hora de continuar con vuestro trabajo, ¿no? ¿Cómo Bueno, gestionas estas cuestiones? bueno, por supuesto que empezamos con científicos, ¿verdad? Diciéndonos qué es lo que ellos quisieran observar, pero y le construimos misiones, instrumentos como el MIDI, como el NIRSPEC, NIRSCAM, todos los instrumentos que están a bordo del James Webb para poder hacer las observaciones que hacemos. Pero al fin, ¿verdad? Es qué es lo que verdaderamente podemos observar con las capacidades que tenemos y eventualmente, ¿verdad? Poner uno y uno juntos, ¿verdad? Y hacer dos. Y es la sinergia de todos esos instrumentos, ¿verdad? Que construimos para que personas puedan observar esos datos y hacer ciencia, ¿verdad? Pero es difícil a veces inventar donde no hay. Esa es la parte más difícil, ¿verdad? Es la tecnología, el desarrollo tecnológico que tiene que ocurrir para poder hacer un telescopio como el James Webb, que duramos casi 25 años desde el principio, ¿verdad? Imaginándonos qué tipo de instrumentos necesitábamos, tecnologías que necesitábamos. Por eso se gastó tanto tiempo y tanto dinero en construir este telescopio tan poderoso que tenemos hoy día, que nos está dando estos datos increíbles, ¿verdad? Que nos está permitiendo ver el universo de una manera que nunca la hemos visto antes. Pero el inventar de donde no hay, es uno rascarse la cabeza y decir, ¿cómo voy a hacer esto, verdad? ¿Qué se ha hecho ya que puedo usar para agregar o hacer innovación o de verdad tengo que empezar de cero? Y con James Webb tuvieron que empezar de cero en los detectores y ciertos aspectos y también el gran espejo que usamos, ¿verdad? Que es cementado y todas esas cosas. Inclusive, cómo doblarlo todo para poderlo meter dentro del fairing del cohete, ¿verdad? Todo eso tuvo dolores de cabeza, ¿verdad? Dolores de parto, como decimos a veces, ¿verdad? Así que es algo que me da mucho placer ver, ¿verdad? Todos los datos que hemos conseguido, pero este telescopio costó mucho. No en tiempo, no solamente en dinero, ¿verdad? Pero en miles de personas trabajando conjuntamente para poder resolver problemas tecnológicos y técnicos
y eventualmente poder lanzarlo a tiempo, ¿verdad? Y las cooperaciones que tuvimos con muchos países del mundo para poder hacerlo una realidad fue increíble también. Es un origami total. La verdad es que ha sido una maravilla que haya salido todo tan bien, ¿eh? Hasta el lanzamiento con el Ariane, ¿verdad? Fue perfecto, fue perfecto también. Ellos hicieron un trabajo, pero precioso, sí. Y las contribuciones que hicieron Canadá y otros, ISA, ¿verdad? Todos, fue algo increíble, sí. Oye, Carlota, Alba, en vuestro caso, claro, es vuestro campo. ¿Qué significa para vosotras que aparezcan estos fenómenos nuevos en vuestra línea de investigación? Pues yo diría que es buenísimo, porque así tenemos mucho trabajo más que hacer y más diferente y que nadie lo ha hecho antes. Y bueno, yo ahora mismo lo que estoy haciendo, no estoy haciendo Little Red Dots, estoy haciendo cuásares, que también es una cosa muy interesante. Estoy haciendo cuásares en esta época de la reinización, de las edades de estos Little Red Dots. Lo que pasa es que los cuásares, lo bueno que tenemos es que sí que los podemos resolver mejor y sabemos los mejor porque los comparamos con cuásares locales. Entonces, es como un tema que ya sabemos, de ahí hay una base, sabemos que lo podemos comparar con otros. Entonces, dentro de lo que cabe, ver estos little retos que están viendo ahora, pues es como, lo mismo si un cuásar, que es un poco diferente, podemos tirar por little red dot. Si ahora ya tenemos como una hipótesis, tenemos una teoría, como que es muy bueno que salgan nuevos objetos, porque literalmente así, estos han salido. O sea, ha sido, de repente estos objetos han salido en las observaciones. Entonces, es muy interesante. Y así como que ya se nos ocurren nuevas ideas, no nos mantenemos siempre en, hasta ahora vemos que en el universo local pasa esto, tenemos que reproducirlo en el universo temprano. No, quizá no. Y quizá el universo, pues, ha sido de otra forma, obviamente, en el origen. Efectivamente, sí, es increíble que aparezcan estas cosas nuevas, porque también nosotros, digamos que antes de James Webb, nosotros teníamos nuestra teoría de qué es lo que vamos a observar. Pues yo voy a observar esta galaxia y me voy a encontrar esto. Y luego la observas y resulta que no. Y dices, pero como que mi teoría está mal. Pues sí, pues resulta que muchas veces nuestra teoría está mal. Los Little Red Dots son algo que ya ni siquiera fue que me esperaban encontrar otra cosa y me encontró esto, ¿no? Esto fue lo que llamamos un descubrimiento, lo que llamamos serendipia, ¿vale? O sea, nadie lo estaba buscando, pero lo encuentras, ¿vale? Hay veces que, bueno, pues estás intentando buscar algo y lo encuentras y dices, qué guay. Pero esto fue algo que nadie buscaba. O sea, estábamos tranquilamente intentando entender cómo se forman las primeras galaxias y de repente te encuentras esto en tus datos y dices, ¿pero esto qué es? Y esto es algo que nadie buscaba. Y esto es algo muy bonito que ocurre mucho en ciencia. Y es que cuando tú tienes tu teoría y te crees que ya entiendes cómo funciona el mundo, pues tú ya has decidido cómo van a ser tus observaciones. Pero resulta que vienen estas cosas y te rompen la teoría. Y eso es bueno, porque cuando te rompen la teoría, te acercan un poquito más a la verdad y te obligan a hacer una teoría nueva que esté un poquito mejor, ¿vale? Todavía no tenemos las respuestas de todo en el universo y no creo que lo tengamos durante mucho tiempo, pero nos acercan un poquito a tener unas teorías un poquito mejores y eso está súper guay. Isabel, en tu caso te cambio un poco la pregunta. ¿Qué supone para alguien que disfruta, como es tu caso, de empaparse de todo lo nuevo, todo lo que aparece en la astrofísica, en tu día a día, qué impacto tiene? Porque estáis constantemente trabajando con escalas de tiempos de 13.000 millones de años, ¿no? ¿Cómo cambia tu visión del mundo en tu día a día? El trabajar con estas escalas de tiempos, con estos objetos tan lejanos. No, bueno, para mí, como Alba ha comentado muchas veces, me explota la cabeza, ¿no? O sea, es algo, y realmente esa fantasía que hemos dicho que no hay una máquina del tiempo, para mí es una máquina del tiempo, ver, ¿no? El principio de objetos que vienen, ¿no? Del principio, del origen del universo, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy fan número uno, bueno, muchos y supongo que mucha gente también del James Webb, porque aparte de, como ha explicado Sandra, de que hay un trabajo de 25 años con me rompo la cabeza, pero ha sido un milagro en el sentido, no en el milagro a la hora de hacerlo porque ha habido conocimiento y profesionales muy buenos detrás, a la hora de lanzarlo, del despliegue, o sea, cualquier paso en el desarrollo del despliegue y todo, mínimo error hubiera echado para atrás la misión completamente y ahí nos hubiéramos quedado con un montón de tecnología ahí orbitando alrededor de la Tierra. Realmente para mí ha sido un milagro, para mí es fantástico y luego ver todo lo que se está descubriendo y más y más y más,
a mí es que me abre, claro, es que yo me remonto a mis años de estudio y digo, Dios mío, como no me ponga a correr un poco en esto, me quedo obsoleta, pero rápidamente. Entonces, fantástico, para mí es increíble, es el continuar. Para eso las siguientes generaciones, pues bueno, ahí está Carlota y Alba, ¿no? Nosotros, bueno, pues todavía nos queda camino, Maricruz, Sandra, ¿no? Pero bueno, les Todavía. vamos a dejar un legado muy bonito y ellas tienen que continuar, es como una carrera de relevos, ¿no? Y oye, la responsabilidad ahora es vuestra. Hablando Por eso de legados, las siguientes misiones que vienen van a ser increíblemente más poderosas, por supuesto. El Roman, ¿verdad? Que lo lanzamos el próximo año. No va a poder detectar the little red dots así como lo hace James Webb, pero con la cámara que tiene, ¿verdad? Que es más, el field of view que es más como 100 veces más de Hubble, va a poder detectar mucho más y James Webb va a poder observarlos en más detalle. Y eventualmente el Observatorio de Mundos Habitables que viene más al futuro. Y ustedes van a estar seguramente de nuestra edad cuando estén en este programa hablando de esos descubrimientos. Sí. Sí, tenemos suerte nosotras, ¿no? Que por lo menos hemos visto las primeras generaciones a gente que hace 25 años y 30 y como la Ujú. ESA acaba de hacer 50 y hoy hemos estado aquí, ¿no? Lo han celebrado un poco. Digo, me alegro de que lo hayan pensado hace 50 años para que yo lo disfrute. Ahora nosotros tenemos que pensarlo para que lo disfruten los del futuro. Por futuro, Así que sí. menos mal que por lo menos hemos disfrutado de unos, ¿eh? No pasa nada, porque ahora, como dicen el Gaia DIR, ya estaremos jubiladas para el Gaia DIR. Pero bueno, no pasa nada. 15 días más y me jubilo. 15 días más. Ah, sí, hoy qué bien. El 31 de diciembre es el último Ah, día. enhorabuena, entonces, enhorabuena. Muy bien. Muchas Te echaba gracias. menos, te echaba menos. Bien, si os parece vamos a ir concluyendo el programa, pero me gustaría, tengo una pregunta que no tiene mucho que ver con el tema del programa, pero sobre la que tengo mucha curiosidad. A ver, porque aquí a lo largo de estos 31 episodios, de estos 31 programas a lo largo de este año, hemos visto un montón de temas distintos y lo último que podría decir es que la astronomía desde dentro parezca romántica, ¿no? Es súper... Es mucho trabajo, mucho 95% lidiar con datos muy ruidosos, datos muy feos, imágenes en blanco y negro, como decía Alba, ¿no? Pelearte con papers que te rechazan, muchas dudas técnicas, esto cómo será, dificultades, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué os mantiene ahí. ¿Cuál es esa pregunta, ese misterio que os roba el sueño? O incluso, como me pasa a mí alguna vez, que te patea fuera de la cama, ¿no? Que te echa, venga, vamos al ordenador, ¿no? Que te lanza directamente. ¿Qué es lo que os empuja? ¿Qué es lo que os motiva? Lanzo la pregunta, por ejemplo, para Carlota. Empezamos por ti. Pues yo creo que a mí sobre todo es saber y saber con detalle. O sea, saber con detalle lo que estoy estudiando, como saber lo máximo posible de ese, ¿no? Porque nadie más lo va a saber durante un tiempo hasta que no lo publicas, nadie más lo va a saber. Entonces, saber una cosa que nadie más sabe es muy guay. Es muy guay porque saber que estás descubriendo realmente lo que está pasando en el universo. Entonces, yo creo que es eso lo que más me motiva y saber que cuando ya sepas eso, no vas a saberlo del todo porque nunca sabes del todo nada. Entonces, vas a pasar a otro tema de investigación que va a ser completamente desconocido porque te has centrado tanto en uno. Entonces, yo creo que ahí está lo bonito en cada vez superar como también las propias barreras de cada uno, decir voy a saber más de esto y voy a investigar más de esto. Y luego también hacer comunidad y saber que todo el mundo, literalmente todos los astrofísicos del mundo, estamos investigando sobre algo todo nuevo, es todo nuevo, que solo sabemos nosotros y que también lo importante es compartirlo y que lo sepa el resto de la gente, como por ejemplo en este programa, y compartirlo, que es Qué, una labor muy qué interesante. bonito. Voy a llorar. ¿Qué te mueve a ti, Alba, por alusiones? Vaya. Mira, yo es que es un poco curioso, pero en su día a mí me gustaba mucho la ciencia, me apetecía aprender cosas nuevas, investigar. Realmente a mí investigar no es lo que más me gusta del mundo entero. Está guay, sin más, pero me parece que hay muchos científicos en el mundo
igual de capaces que yo o más de investigar y de descubrir cosas nuevas y que yo puedo leer su trabajo y aprenderlo mediante eso, ¿no? A mí lo que me mantiene en este trabajo es que yo veo que hacen falta puentes entre los investigadores y el mundo real. Y yo veo muchísimas veces en mi trabajo investigadores que están súper metidos en vamos a averiguar esto y se descubren cosas increíbles, de verdad. Pero muchas veces la gente no se entera de esas cosas porque no salen en los periódicos o porque no llegan. Entonces, lo que a mí me mantiene aquí, porque es verdad lo que tú dices, José Antonio, a veces es duro, hay mucho trabajo que hacer, hay muchas prisas, hay mucha competencia. A mí lo que me mantiene es que yo veo la necesidad de un puente entre los científicos y el mundo en general, y es mucho más productivo ser un puente si estás dentro que si estás fuera. Entonces, por eso estoy dentro, es lo que me mueve. Enseñar, ser un puente, recordarle a los científicos que para quién trabajan, para quién trabajamos los científicos, para todo el mundo, que es quien nos paga, ¿no? Y al mismo tiempo, pues recordarle a mis amigos que la Tierra no es plana, que también. Entonces, eso es mi trabajo, yo soy un puente. Bien, si no llega a ser por eso último, hubiera llorado yo en este caso, pues lo estabas llevando muy bien, pero me ha sacado la sonrisa y es que lo haces muy bien, Alba, tengo que decirlo, creo que estamos todas de acuerdo en que es que comunicas muy bien, por lo tanto te necesitamos ahí como puente, de verdad no lo dejes nunca porque es maravilloso tu forma de comunicar. En tu caso, Maricruz, Bueno, yo en el mío tuve la desgracia y la fortuna de nacer astrofísica prácticamente. Sí, no, ¿cómo bueno, es eso? ¿Cómo es eso? me encanta el conocimiento, me encanta aprender cosas y conocer cosas. Pero a veces pienso, digo también, ¿no? Para ser investigador tienes que tener este cosa innata de te gusta aprender cosas, pero te gusta averiguarlas tú también, ¿no? Y ir averiguando, como decía Carlota, algo nuevo que todavía nadie sabe. Pero no, en realidad no es porque lo sepa yo antes que los demás, eso me da igual. Es que lo quiero saber yo y ya está. Luego, claro, por supuesto, quiero que lo sepan los demás, ¿no? Pero me encanta y bueno, es que desde que recuerdo quiero ser astrofísica. O sea, quería ser investigadora de algo, en particular de las estrellas. Que dices, ya nací astrofísica ya, no lo sé. Vendrá de Te otra llevó. vida. Es innato, esa curiosidad Sí, innata te llevó directamente sí. al cielo. Y es una pena porque, ya sabes, esto es duro, no nos tratan muy bien, pero por otro lado, hago una cosa que realmente me encanta. Eso no tiene precio. Y eso no tiene precio, sí. Eso no tiene precio. Para todo lo demás ya sabemos, ¿no? Pero para esto... Sí. Bien. ¡Me vais a hacer llorar! Isabel, cuéntanos un poquito. ¿Qué te mueve a ti? Porque además tú te has puesto a estudiar otra vez, que ya es el colmo, vamos. Sí, 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 bueno, lo mío ha sido, bueno, no sé, quizás, a ver, para poder resumirlo en menos de 5 minutos, si es posible, en un par de ellos, yo recuerdo una asignatura, lo que era nuestro sistema educativo anterior a la ESO, estaba en segundo de BUP y bueno, había nuestro profesor de química, bueno, pues le encantaba la astronomía y bueno, de hecho fomentó el poder construir una pequeña cúpula, ¿no? En la azotea del instituto, fuimos pioneros de la zona, ¿no? Y bueno, pues como una especie de materia, ¿no? Extraescolar, y pues no lo sé. Quizás despertó o despertó algo que tenía dentro, simplemente lo descubrí, ¿no? Qué bonito. Y bueno, me acuerdo que nuestra clase, pues pintando la cúpula por fuera, o sea, fuimos, digamos, de los pioneros en ese centro, ¿no? Y la verdad que de ahí empecé la astronomía poco general, ¿no? Me encantaba. Y luego recuerdo cuando veraneaba, ¿no? Donde veraneaba con mis padres, pues con los libros de astronomía, pues me encantaba leerlo y me acuerdo que se ponían los chiquillos pequeños alrededor mío. Ay, la luna esto, ¿y por qué la luna lo otro? ¿Y por qué no sé qué? No sé, me encantaba también comunicar. Yo creo que siempre he tenido alma de divulgadora y profesora. Bueno, de hecho me he dedicado algunos años a impartir física y química en secundaria y me motiva mucho. Entonces, bueno, me ha encantado también el discurso de Alba porque es que es lo que yo siempre, una vez ya metida en el sistema, dentro de la investigación, veía que faltaba mucho ese puente. O sea, está muy bien, hay que investigar para poder avanzar, ¿no? Pero también hay que comunicar, la gente, o sea, no vamos a ser un cuerpo de élite que nos quedamos ahí escondidos, ¿no? En los laboratorios, no, hay que comunicar, la gente tiene que entender y hay muchas formas de comunicar. Yo también he trabajado en mi paso por el Museo de la Ciencia y el Cosmos de mi ciudad fue increíble, o sea, el poder transformador de los museos
y cómo la gente puede entender las cosas y ver la cara de asombro y ver las respuestas, cómo los niños de 10 años, de 8, de 6, te van tirando la lengua, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Es increíble. Y luego, pues no lo sé, quizás porque me lo he permitido por circunstancias personales, he podido desarrollar más ahora, con la edad que tengo, casi, me falta un año para mis 50, ahora estoy on fire, o sea, mi cerebro va a 1000 por hora. Y quiero más, quiero devorar, o sea, parezco un agujero negro, acretando conocimiento a mi alrededor. Y no me bastaba con lo que tenía, digo, quiero más, o sea, soy doctora en astrofísica, tengo física, hecho, no, quiero más, quiero entender, y ahí pues coincido con Sandra, quería entender, vale, conozco los conceptos físicos, pero quiero entender cómo se cacharrea, qué pasa, qué ocurre si hago esto, manipulo esto, y bueno, quiero más, pues me metí en ingeniería electrónica industrial, ¿no? Y bueno, voy por el segundo año y bueno, pues saber qué ocurre, ¿no? Y qué saldrá de este engendro, ¿no? De este Frankenstein, ¿no? Que es un cachito de un poquito de todo, ¿no? La pasión, sobre todo me mueve la pasión por saber el porqué y saber más todavía, mucho más. Es lo que me mueve, me ha movido desde siempre. Bravo, Isabel. Bueno, pues nos faltas tú, Sandra. Bueno, comparto mucho todo lo que Isabel, Carlota, Maricruz y Alba dijeron. Para mí, bueno, desde que tenía 7 años, yo vi el alunizaje, no hagan los números, por favor, el alunizaje del Apolo 11 me llevó me inspiró a seguir pensando en las estrellas, en lo desconocido, en estudiar ingeniería, estudiar física. Así que para mí el trabajar en la NASA no fue solo un trabajo, fue un llamado, algo así, ¿verdad? Me trajeron esas preguntas enormes que nos hacen sentir pequeños y muy inspirados a la vez, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? En las noches mirando las estrellas, me recordaba que somos parte de este universo tan enorme y ahora, ¿verdad? Bueno, desde entonces hemos sabido que es antiguo también, ¿verdad? No solamente es grande en distancia, pero en tiempo, mucho más grande que nuestra vida cotidiana de fijo, ¿verdad? Y esa sensación de asombro y pequeñez siempre me ha inspirado a mucha gente, ¿verdad? Por eso cuando hablamos de astrofísica, esa gente les causa muchas emociones profundas, ¿verdad? Casi poéticas en cierta forma, ¿verdad? De ver lo insignificante que somos y cómo es este grande universo. Así que esta astronomía, ¿verdad? Combina belleza, misterio, historia y esa reflexión sobre nuestro lugar en el universo. Todavía nos falta saber si estamos solos o no. Y ya sabemos que hay un gran número de exoplanetas y yo sé que fue uno de los tópicos anteriores que tuvieron que lamentablemente no pude participar. Pero el saber que hay tantos planetas, que hay tantas galaxias que pueden tener millones de planetas, billones de planetas, todo eso despierta emociones, ¿verdad? Que van más allá de una simple curiosidad científica, ¿verdad? Y nos hace preguntarnos, ¿verdad? Especialmente para los jóvenes en cierta forma, ¿verdad? ¿Qué son esas preguntas que nos hacen sentirnos vivos y que nos hacen movernos y ir a buscar esas respuestas que tenemos? Para el futuro de nosotros, para el futuro de los humanos y para el futuro de lo que sea, ¿verdad? Que hay allá afuera. Es increíble, sí. Para toda la humanidad, ¿verdad? Para toda la humanidad, sí. Maravilloso. Pues tengo que decir que para mí sois mi inspiración, literalmente. Y supongo que para mucha de la gente que nos escucha también. Así que por favor, seguid ahí comunicando y contándonoslo todo. Y bien, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Nos despedimos, pero claro, no sin antes dar las gracias. Muchísimas gracias, Carlota. Muchas gracias, ha sido un programa súper interesante y espero que los que lo estéis escuchando lo vayáis a escuchar también. Bueno, los que ya lo habéis escuchado, porque es el final. Tristemente es el final del programa. Repetiremos, seguro que sí. Muchas gracias, Alba. Qué maravilla tus explicaciones. Muchas gracias por invitarme, me lo he pasado súper guay. Ha sido increíble porque esto es algo que, recordad, es nuevo, muy nuevo y que muy posiblemente el año que viene os vaya a contar una historia distinta sobre el mismo tema. Así que
Stay tuned. Ahí estaremos, muy atentas. Muchas gracias, Sandra. Igual, y gracias a todas, porque he aprendido mucho del lado científico, el por qué estas misiones que construimos valen la pena seguir haciéndolas, ¿verdad? En un futuro y mejorando más los datos para seguir haciendo descubrimientos fantásticos que estamos haciendo. Sí. Muchas gracias, Isabel. A ustedes. Ha sido de verdad un placer conoceros a todos y de verdad maravillada, Carlota, Alba, de ver la pasión también con la que estáis cogiendo el relevo y bueno, desde luego Maricruz y Sandra de ver que hemos podido pues contribuir a ello, o sea que muy encantada, muy encantada. Y Maricruz, muchas gracias. Muchas gracias. Yo, bueno, me lo he pasado muy bien, he aprendido un montón y como Sandra, bueno, y Isabel, estoy súper contenta de que esto también anime a los ingenieros, ¿no?, a decir estas misiones merecen la pena y nos pongamos eso viendo en el futuro. Tenemos que repetir del Red Dot en un año. Muy bien, Gracias. pues miremos al futuro, repetiremos en el futuro, claro que sí. Gracias Bueno, y nos también. vemos en 2026. Eso ya, el próximo directo en 2026. Darle las gracias también a María, que está siempre ahí detrás, controlando el control de Gracias, sonido. María. Y como no, gracias a ti por acompañarnos. Envíanos tus preguntas por WhatsApp o por email a ateep@astrolab.es y suscríbete al canal para no perderte ningún programa. Felices fiestas y no lo olvides. Antes, todo esto era Plasma. Hasta la semana que viene. Felices fiestas.